Dice la Escritura, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de todo el sufrimiento que tenía por amor a Cristo. Y allí estaba su debilidad, en las necesidades que sufría, en las angustias que padecía por causa de Cristo, en los padecimientos, en las persecuciones. Y allí se manifestaban todas sus debilidades, pero en aquella manifestación de sus debilidades se perfeccionaba el poder de Dios en él, y en aquellas debilidades entonces se perfeccionaba el poder de Dios, transformando a ese hombre natural, a ese hombre que es acomodado a todas aquellas cosas que el hombre tiende a ser acomodado, o sea, a no sufrir ningún tipo de padecimiento, a no sufrir ningún tipo de necesidad, a no sufrir ningún tipo de angustia, ni a sufrir ningún tipo de vituperio, a no sufrir ningún tipo de calumnia. Y cuando el hombre es acomodado a todo esto, no puede ser transformado a la imagen del Señor, porque no se fortalecen en él los atributos espirituales que hacen que el hombre pueda vencer el mal con el bien. Y cuando entonces el hombre sufre todas aquellas cosas, entonces es perfeccionado por el poder de Dios, que se perfecciona en estas debilidades, porque así entonces es que se desarrollan todos los atributos y cualidades espirituales que hacen que se pueda vencer el mal haciendo el bien, como dice la Escritura. No seáis vencido de lo malo. Sí, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal, así como hizo Cristo, que él venció a la muerte, él venció al pecado, él venció al diablo, él venció al infierno en la cruz, venció con el bien al mal. Y mientras lo ofendían, mientras lo calumniaban, y mientras lo vituperaban, y mientras lo escarnecían, y mientras lo golpeaban, él perdonaba y él guardaba silencio, y así dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y no solo delante de Poncio Pilato, sino delante de todos aquellos que lo escarnecían. Y por eso dice que mientras lo acusaban, Pilato le decía, ¿no ves de cuántas cosas te acusan? Y él guardaba silencio, y Pilato se quedaba asombrado por el silencio de él. ¿Por qué? Porque sufría todo aquello sin responder de la misma manera, sin responder negativamente, sino que en él había un espíritu superior al del hombre, que es dado a través de todas aquellas cosas responder de la misma forma, y es dado a buscar el acomodo, porque busque el contentamiento de su prójimo, y porque busque defenderse, y porque busque el acuerdo con su prójimo. Y por eso es necesario que Dios atraviese al creyente por muchas necesidades, por muchas angustias, por muchas persecuciones, por muchos vituperios, por muchas calumnias, para que el creyente pueda entonces ser desarrollado en todas estas cosas, desarrollar a través de todas estas cosas todos los atributos positivos, todas las cualidades de Dios que lo van a hacer vencer al mal haciendo el bien, porque si no se sufre todo esto, no pueden salir a la luz las debilidades del hombre. Si el hombre siempre tiene el contentamiento de su prójimo, si el hombre tiene siempre todas sus necesidades suplidas, tanto del contentamiento de su prójimo espiritualmente hablando, como necesidades físicas, como necesidades materiales, si el hombre tiene todo siempre suplido, no va a salir en él, no va a manifestarse en él de pronto la ansiedad, no va a manifestarse en él el miedo, no va a manifestarse en él la preocupación, no van a manifestarse en él aquellas cosas negativas que hay dentro del corazón y que hay en el espíritu del hombre formadas, para que entonces puedan presentársele a Dios, y Dios las vaya trabajando, y Dios vaya haciendo al hombre vencer todas aquellas cosas negativas que lo hacen ser nacido de carne y de sangre, que lo hacen ser la imagen de Adán en la tierra. Pero cuando aquello sale a la luz, cuando aquello entonces se manifiesta, el hombre se las puede entregar a Dios, porque allí ve lo débil que es. Y si no atraviesa por aquellas circunstancias, si no atraviesa por todas aquellas cosas, no pueden salir a la luz todas aquellas cosas. Y por eso fue que Pablo dijo que en todo y por todo había sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Y entonces, siendo enseñado en todo y siendo enseñado por todo, así el hombre es capacitado y es fortalecido con el poder de Dios para poder vencer el mal con el bien, y para poder entonces manifestar
todos los atributos de Dios y para poder entonces ser la luz del mundo delante de todos aquellos que lo acusan, delante de todos aquellos que lo calumnian, delante de todos aquellos que lo vituperan y aún delante de Satanás y de todos sus demonios, porque ellos son los que hacen que el hombre entre en ciertos estados de necesidad, en ciertos estados de enfermedad, de pobreza, como lo hicieron a Job, cuando dice que se presentó Satanás delante de Dios y le pidió a Dios que tocara que le quitara a Job todas las bendiciones que le había dado y que habiéndole sido cercados él y toda su casa y habiéndole dado Dios bendición al trabajo de sus manos, ahora que se la quitara para que viera que él iba a blasfemar contra Dios en su misma presencia, y Dios se lo concedió. ¿Qué quiere decir? Que el que le quitó todo aquello fue el diablo, pero permitido por Dios, porque de él provienen todas las cosas, y las cosas negativas son a través del diablo. ¿Pero para qué? Para perfeccionar al creyente. En caso de que estas cosas le acontezcan al creyente y a través de esta necesidad, entonces todavía el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Job, y allí entonces fue pulido, allí entonces fue perfeccionado, allí entonces fue edificado, allí entonces Dios lo hizo crecer todavía más, y entonces Satanás quedó en vergüenza y luego le dio todo aquello que le quitó multiplicado todavía al doble de todo aquello que le había quitado. Y así entonces es que el diablo hace que el hombre entre en estos estados, pero permitido por Dios, porque a través de todas esas necesidades entonces es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Y luego le pidió que le tocara su carne y su hueso, porque dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y así entonces le tocó su carne y su hueso y lo enfermó. Así le vienen al hombre necesidades, carencias, dificultades tanto económicas, tanto materiales, como dificultades espirituales, como dificultades de afrentas con los hombres, como dificultades en la sociedad por causa del evangelio. Pero para que el poder de Dios se pueda perfeccionar en el creyente, esto es necesario que así acontezca. Por eso fue que Pablo le pidió al Señor que quitara de él un aguijón que tenía en su carne, y 3 veces se le rogó al Señor que quitara ese aguijón, pero sin embargo dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la debilidad es necesario que sea manifestada, la debilidad es necesario que salga a la luz, para que entonces Dios trabaje en esa debilidad y pueda perfeccionar al creyente, porque esto es lo que Dios vino a hacer a una nueva criatura conforme a la imagen de Jesucristo. Y para que esta imagen se forme en el hombre, se necesita sufrir los padecimientos de Cristo. Es necesario ser copartícipe con Cristo en sus padecimientos, y esto es a través de la vida, va desde menos a más, y el hombre va siendo desarrollado más en esto, y el hombre va siendo fortalecido más en esto desde el principio de su conversión hasta el final. Y así entonces la fruta va madurando, y cuando la fruta está madura, entonces Dios la recoge, sea que la persona muera o sea que el Señor ya venga a buscar a su iglesia. Pero Dios va madurando a los suyos, Dios va madurando a aquellos que verdaderamente se entregan a Él y están dispuestos a sufrir todo por el Señor, y por eso le piden a Dios su perfecta voluntad en todo. No le piden a Dios que quite de delante de ellos el camino de Dios, sino que enderece el camino de Dios delante de ellos, aunque el camino sea molesto, aunque el camino sea difícil, y entonces renuncian a hacer lo que quieren para que entonces Dios haga lo que Él quiere. Porque cuando el hombre pide a Dios por lo que Él quiere, no se van a poner por obra, no se van a manifestar sus debilidades en todas aquellas obras que haga, no se van a manifestar sus debilidades en los caminos que tome. Y así va a quedar un hombre conforme a la imagen de Adán, va a quedar un hombre conforme a la imagen del terrenal, va a quedar un hombre conforme a la imagen del hombre nacido de carne y de sangre, formado en él, que es el hombre de la sociedad, que todo lo que busca es para suplir sus necesidades, todo lo que busca es para tener el amor de los hombres, para tener la complacencia de los hombres. Y él no se encamina a ser angustiado, él no se encamina a persecuciones, él no se dirige a sufrir tribulaciones, ni a sufrir padecimientos, ni necesidades. ¿Por qué? Porque su mirada no está enfocada en el desarrollo espiritual, sino que su mirada está enfocada en la complacencia de las cosas del cuerpo. Su mirada está enfocada en lo que el hombre terrenal enfoca su mirada, en lo del cuerpo y en lo de la vida en la tierra, pero la mirada de Dios no está en el cuerpo, sino que está mucho más allá. Y el Señor dice, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te
triste es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y así pone el ejemplo el Señor con el ojo, con la mano, con el pie. ¿Por qué? Porque el Señor está dando a entender que su mirada no está enfocada en las cosas del cuerpo como está enfocada la mirada del hombre, sino que su mirada está enfocada en las cosas del alma. La mirada del Señor está enfocada en la perfección del hombre espiritual. La mirada del Señor está enfocada en sanar las heridas del alma, que las heridas del alma son el pecado, y el pecado viene por todo aquello que está impregnado en el espíritu del hombre, por todo aquello que está dentro del corazón del hombre. Porque aunque Dios perdone al hombre del pecado, aunque Dios perdone al hombre de las cosas que haya hecho, si todavía están impregnadas en su espíritu aquellas cosas que lo hacen pecar, va a volver a pecar. Y este no es el objetivo de Dios, no es solamente perdonar, sino transformar a ese espíritu para que ya no vuelva a incurrir en aquellas cosas. Y esto lo hace el Señor a través del tiempo. Esto es un trabajo que va desde menos a más, y por eso es que dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, el principio del hombre es pequeño, como también contiene que el principio del hombre es pequeño, pero es que su postrer estado será muy grande. Y el postrer estado grande es un estado espiritual, un estado de perfección espiritual que ha vencido el mal con el bien, porque ha sido perfeccionado, ha sido atravesado por el agua y por el fuego, y Dios lo saca a abundancia. Ha sido atravesado por dificultades, ha sido atravesado por todo tipo de cosas, y así entonces el hombre aprende a perdonar. Así el hombre aprende a amar a los que lo aborrecen. Así el hombre aprende a pasar por alto los oprobios, las calumnias, los vituperios. Así el hombre aprende a guardar silencio cuando lo injurian. Y así el hombre aprende a contentarse cuando no tiene dinero. Aprende a contentarse cuando no tiene de pronto muchas cosas materiales que tienen los demás hombres. Aprende a contentarse cualquiera que sea su situación. Y este es un espíritu fuerte. Este es un espíritu vigoroso. Este es un alma enriquecida. Y este es un alma que está libre de todas aquellas impiedades que tiene el espíritu del hombre que la hacen pecar. Y así entonces esta es un alma que está sanada de todos sus pecados, pero aparte de estar sanada y aún por encima de estar sanada, está capacitada para no pecar, está capacitada para hacer la voluntad de Dios, está embellecida por el Señor y está capacitada para ahora poder agradar a Dios y para poder llevar todos los frutos del Espíritu de Dios, para poder llevar todos los frutos del cielo. Por eso es necesario el sufrimiento, por eso es necesaria la necesidad, por eso es necesaria la persecución, por eso es necesaria la debilidad, porque en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios en el hombre. Y por eso es que dice el apóstol que él se gozaba en las debilidades, porque su mirada no estaba puesta en la tierra, y por eso entonces da un consuelo, da un alivio. Y dice que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque lo vivía y lo entendía, porque Dios le declaraba todas estas cosas y entendía que era necesario que a través de muchas tribulaciones se entrara en el reino de Dios, porque así es que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y le hacía entender la necesidad de la dificultad, la necesidad que tenía de padecer, la necesidad que tenía de ser angustiado, la necesidad que tenía de ser atribulado, la necesidad que tenía de ser calumniado. No quiere Dios que ninguno calumnie a ninguno, pero sin embargo dice que en una casa grande hay todo tipo de vaso de honra y vaso de deshonra, así como hay vasos útiles que son de buen, pues son para buen uso y que son de buen material. Así hay también vasos de barro, de madera, que son para usos viles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos que no entregan el corazón al Señor, y que aquellos cuya fe es una fe muerta, y aquellos que no tienen esperanza para la vida eterna, son usados por el diablo para perfeccionar a los que sí reciben la fe de Dios, y Dios se lo permite. No que Dios quiere que esos vasos sean de deshonra, pero ya que ellos se entregaron a la injusticia, entonces Dios usa aquello para perfeccionar a los suyos. Y por eso es que a través de todas estas cosas, y a través de todos estos vituperios, y a través de la no aceptación
de las personas, y a través de la necesidad, a través de la angustia, a través de la tribulación, a través de muchos casos de dificultades físicas, de carencias económicas, Dios va perfeccionando al hombre. Pero cuando el hombre vive el evangelio del Señor, cuando se trata de creyentes, no es que las personas estén sufriendo este tipo de cosas, viviendo en pecado, viviendo en todo tipo de cosas terrenales, viviendo conforme a la mente natural y terrenal. No es eso, porque ya eso son necesidades que sufren las personas por causa del pecado y por causa de las cosas en la tierra, porque era muy diferente el padecimiento de Job que el padecimiento de otras personas que también recibieron ataques del diablo, enfermándose y sufriendo carencias y todo tipo de cosas y muertes y demás. No era lo mismo. O sea, una cosa es la necesidad por el que se sufre y una cosa es la tribulación que se sufre porque Dios perfeccione a esa persona, porque Dios esté trabajando en esa persona para hacerlo crecer más a su imagen. Y otra cosa es que la persona sufra por causa de sus pecados y por causa de sus iniquidades y por causa de sus propias injusticias. Esto hay que entenderlo. Y así entonces el Señor usa tanto lo uno como lo otro, y así en una casa grande de todo tipo de vasos, uno para usos viles y otros para usos honrosos. Y los de usos honrosos son atribulados, reciben vituperios, reciben calumnias por parte de los vasos que son para usos viles, y sufren necesidades y sufren afrenta por causa del Señor, porque en estas debilidades, en estas carencias y en este sufrimiento, entonces son perfeccionados, y así entonces llegan a ser como las estrellas de Dios en los cielos. Así llegan a ser entonces como el Señor. Así a través de estos padecimientos, cuando viene Cristo, aquella fe es hallada en gloria, honra y alabanza, porque dice que si el oro es pasado por el fuego y la fe es mucho más preciosa que el oro, entonces ¿cómo la fe no va a ser pasada por el fuego, la cual siendo mucho más preciosa que el oro debe de ser probada para que sea hallada en gloria y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo? Así la fe es probada, y así entonces el hombre no solamente que es probado, sino que es perfeccionado en todas aquellas debilidades. Por eso es que lo que los hombres tienen por ganancia los puede llevar a la muerte, y de hecho los lleva a la muerte. Lo que los hombres tienen por alta estima en sus vidas los lleva a la muerte, porque el hombre tiene por alta estima que es amado por todo el mundo. El hombre tiene por alta estima que tiene todo tipo de beneficios terrenales, que tiene comida, que tiene sustento, que tiene abrigo, y le llama todo esto bendición de Dios, pero no sabe que Dios ha querido quitarle muchas de estas cosas, y aún todas estas cosas, sin entenderlo, porque la verdadera bendición es la del Espíritu, es la bendición del hombre espiritual. Y así es que entonces Pablo dice que todo lo tiene por basura, todo lo tuvo por basura por el conocimiento de Cristo Jesús, y dijo que aún tenía todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. O sea, todas las cosas las tenía como pérdida, porque en la mucha ganancia hay pérdida, en la mucha ganancia hay molestia, en la mucha ganancia no hay prueba, en la mucha ganancia no hay perfección del Espíritu, en la mucha ganancia no hay un desarrollo espiritual, y en la mucha tenencia y en el mucho beneficio temporal en el cuerpo, en la tierra, no está la perfección de Dios. Allí está manifestándose un hombre plagado de iniquidades, un hombre plagado de debilidades, y cuyas debilidades se mantienen en él, y nunca esas debilidades pueden ser quitadas, y nunca ese hombre espiritual va a ser fortalecido ni va a ser desarrollado a la imagen de Dios. Y así el hombre entonces, lleno de todas estas cosas, cuando llega a su vida al final, se topa con que va al infierno, y se topa con vergüenza, y se topa con una miseria eterna que no se esperaba. ¿Por qué? Porque no fue perfeccionado. Hablando de creyentes y aún de todo el mundo, pero primero empieza por creer. Ahí empieza entonces la perfección del hombre. Tiene que el hombre creer que Cristo vino a salvarlo, que Cristo vino a perdonarlo y que vino a perfeccionarlo a su imagen, a su semejanza, para que sea con él por la eternidad. Porque así entonces la imagen de Cristo se va formando en el hombre.
así como dice Pablo, que sufría como la mujer en parto cuando llora. Dice que sufría por causa de que Cristo fuera formado en los Gálatas, pero habla de todos. O sea, el Espíritu Santo gime, en aquel momento era ejemplificado por Pablo, pero es el Espíritu Santo que gime por dentro del hombre para que le permita orar a través de él, y para que a través de aquel gemir, a través de aquella oración, entonces el hombre fuera perfeccionado, y el hombre fuera transformado a la imagen de Cristo, y Cristo fuera formándose en el hombre. ¿Y cómo Dios lo hace? Lo hace a través de atravesar al hombre por muchas necesidades, atravesar al hombre por muchas dificultades, atravesar al hombre por angustias, por carencias, por calumnias y por todo tipo de vituperio y por todo tipo de menosprecio de los hombres, para que entonces Cristo se perfeccione y se forme en el hombre y se perfeccione. Y así entonces el hombre debe de entregarse a todas estas cosas y debe de permitirle a Dios que Dios ore. Pero cuando el hombre ora porque Dios le dé todo aquello que necesita, cuando el hombre ora porque por ser aceptado por los demás, cuando ora por un estado placentero en la tierra, en el cuerpo, no puede recibir la verdadera bendición del hombre espiritual, no puede recibir la perfección de Dios, porque no entiende, su entendimiento está embotado, su entendimiento es un entendimiento del hombre natural y terrenal, pero que tiene puesta su mirada en los cielos, está mirando por su hombre espiritual, y tiene todas las cosas como pérdida para poder ganar a Cristo. No tiene todas las cosas como ganancia, sino que las tiene como pérdida, porque en aquellas cosas que tiene, en aquellas cosas no se perfecciona Dios, y cuando permite que Dios se las quite, cuando permite que Dios las saque de su vida, y cuando le da la libertad al Espíritu Santo para que Dios haga esta obra, entonces va ganando a Cristo, entonces va siendo perfeccionado por el Señor, entonces va recibiendo las verdaderas promesas eternas de Dios y se va enriqueciendo espiritualmente, y cuando sale del cuerpo, entonces ve cumplida la obra de Dios en su vida, ve cumplido el sueño de Dios en su vida, y ve cumplido aquella palabra que dice que la gloria venidera, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ve cumplida en él la manifestación de la gloria venidera, un espíritu perfeccionado, la gloria venidera, la imagen de Cristo formado en él, porque dice que todos los espíritus perfeccionados por Dios han sido participantes de la disciplina. O sea que todos aquellos que creyeron en el Señor desde el principio fueron participantes de la disciplina, a través de angustia, a través de necesidades, a través de persecuciones, a través de calumnias y a través de muchas dificultades que atravesaban en el cuerpo, y así es que fueron perfeccionados. Pero eso que dice que nosotros nos acercamos no al monte que se podía palpar, al monte allí donde el pueblo se reunió cuando Dios dio las leyes, sino que nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos escritos en los cielos, a los espíritus de los perfeccionados. ¿Qué quiere decir? Que Dios perfeccionó a aquellos espíritus atravesándolos por todas estas tribulaciones, y cuando salieron a la vida eterna, salieron entonces conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen del que los salvó, conforme a la imagen de Cristo. Y estos son los que tienen mayor nivel en el cielo, estos son los que están al lado de Dios, estos son los que tienen todas las riquezas eternas, indecibles, y el mayor estado de felicidad, el mayor estado de paz y la mayor honra en el cielo por la eternidad. Pero el resto no, porque en el cuerpo nunca se dedicó a sufrir por causa del Señor. Así como cuando aquel hombre que se vestía de lino fino y hacía cada día banquetes y se vestía de púrpura y hacía cada día banquetes con esplendidez. Dice que cuando fue al infierno, cuando murió y fue al infierno, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro, que se sentaba a la puerta de él, deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa de él, y le clamó a Abraham y le dijo que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua, porque estaba atormentado en aquella llama. Dice que Abraham le dijo que se acordara que él tuvo sus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora él era atormentado allí y Lázaro era consolado. Allí
el mensaje del Espíritu Santo, porque esto es una historia real, esto es una historia que aconteció en el tiempo de Moisés, y el mensaje del Señor allí es que en su gozo y en su deleite no sufría necesidad, no sufría angustia, ni persecución, ni tribulación, ni calumnia, ni nadie lo odiaba, porque todo el mundo lo amaba. ¿Por qué? Porque tenía dinero, porque estaba en paz con todo el mundo, pero es una paz falsa, es una paz de apariencia, porque es una paz porque está de acuerdo con el pensamiento natural y terrenal, porque puede ser de beneficio allí económico para los demás, y porque puede y porque puede darle buenos momentos a los demás, y esto es una falsa paz. Entonces nunca sufrió nada por el Señor, pero sin embargo aquel hombre pobre, Lázaro, era atribulado todo el tiempo y sufrió persecución y sufrió todo tipo de pobreza, todo tipo de necesidad, y allí era perfeccionado en el temor y en el amor a Dios, porque así era fiel a Dios, lo cual no quiere decir que los creyentes necesiten estar allí tirados y mendigando en las puertas de las personas, ni quiere decir que tengas que estar tirados allí con llagas como tenía Lázaro y que los perros vengan y le laman, sino que esto es un ejemplo que lo pones como un ejemplo extremo para hacer entender al hombre que el hombre es perfeccionado a través de la tribulación, que el hombre es perfeccionado a través de esta angustia, a través de esta necesidad, a través de esta dificultad, y allí entonces es perfeccionado un hombre espiritual, y es fortalecido el hombre interior, y que luego de esto viene una consolación que se levanta por encima de todo aquello, y una consolación en el extremo opuesto de aquello, una consolación que es el extremo de aquella dificultad, de aquella necesidad, de aquella tribulación que pasó, y ahora es una felicidad extrema, y ahora es una paz extrema, y ahora es un consuelo glorioso, mayor que cualquier consuelo que tenga cualquiera que alcanzó salvación, así como por fuego nada más, y esto será para la vida eterna. Pero aquel que nunca sufrió ninguna angustia, aquel que nunca sufrió ninguna necesidad, aquel que lo tenía todo el tiempo, aquel que tenía todo suplido en todo momento, aquel que todo lo tenía, porque no es que aquel no orara a Dios, es que aquel daba gracias a Dios, porque así hacen las personas en el mundo, dan gracias a Dios porque Dios me dio buena casa, porque Dios me dio buena familia, porque Dios me dio buen carro, buen trabajo, buenas posiciones económicas, y no saben que no se han entregado a la voluntad de Dios, porque si se hubieran entregado a la voluntad de Dios, Dios no lo hubiera dado todo aquello de esa forma, sino que Dios lo hubiera dado cosas mejores que esas, que es una vida enriquecida espiritualmente, y todas aquellas cosas se las iba a suplir sencillamente de una manera básica, como es necesario, y lo iba a hacer gozarse con la necesidad suplida de manera básica, sin necesidad de tener sobreabundancia, sin necesidad de afán, sin necesidad de deleites temporales y placeres temporales, porque allí no hay una edificación, allí no hay una perfección. Y aquel rico daba gracia como dan gracia a los hombres hoy, pero al final se dio cuenta de que era miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque esto es lo que es el hombre que dice tener mucho y que dice tener mucha bendición de Dios y que no sufre ningún vituperio, que no sufre ninguna calumnia, que no sufre ninguna angustia, ninguna necesidad. Esto es lo que es miserable, pobre, ciego y desnudo, como la iglesia de la Odisea, a la cual el Señor le dice que tú dices que tú eres rica y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero yo te digo que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo sabe, no lo entiende, no sabe que es desventurado, no lo entiende, se cree rico porque no sufre carencias, porque no sufre persecución, porque no sufre angustia, porque no sufre tribulación, se cree bendecido por Dios, pero no sabe que esta bendición, que no es la que Dios quiere dar, es una desgracia para él, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición de Dios es espiritual, te enriquece espiritualmente, enriquece el hombre interior, enriquece el hombre espiritual, enriquece el alma, la perfecciona y no le da tristeza, la perfecciona y al cuerpo le da lo necesario y le da aquello que necesita y le da todo tipo de tribulación al hombre espiritual, pero lo perfecciona. Esta es la bendición de Dios. Esta es la que va a la eternidad. Esta es la que edifica una mansión gloriosa en el cielo. Esta es la que toma un lugar con Dios en su trono y tiene todas las capacidades incluso para reinar con Dios, porque dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. O sea que estas son las capacidades que se desarrollan en el hombre. Este es el hombre que es perfeccionado a la imagen del Señor y que incluso reinará con Dios por la eternidad. Esta es la bendición de Dios, la que enriquece, pero estas son las riquezas.
en la cual el Señor dijo que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, porque hablo de una salud espiritual y hablo de una prosperidad del alma. Esta es la verdadera bendición de Dios. Lo demás viene por añadidura. Lo demás, con sustento y abrigo, estamos contentos, porque gran ganancia, dice la Escritura, es la piedad, acompañada de contentamiento. Pero donde no hay contentamiento, se busca comodidad. Donde no hay contentamiento, se busca placer. Donde no hay contentamiento, se busca amistad. Donde no hay contentamiento, se busca complacencia con los demás. Y no es que los demás tengan que estar enemistados con uno, sino que por causa del Evangelio, esto es necesario. Y cuando se buscan todas estas cosas, no hay perfección. Cuando se buscan todas estas cosas, no hay edificación del espíritu. Cuando se buscan todas estas cosas, no hay un crecimiento espiritual. Y en el mucho contentamiento, no hay el verdadero enriquecimiento que se necesita. Y por eso dice que esta es gran ganancia, la piedad, acompañada de contentamiento, porque el contentamiento es el contentamiento en todas aquellas tribulaciones. Me contento con esto y me gozo en mis debilidades, porque así se perfecciona el poder de Cristo en mí. Y donde no hay este contentamiento es porque hay abundancia de cosas temporales, hay abundancia de bienes de las personas, hay abundancia de amistad, hay abundancia de placer, hay todo tipo de complacencia, pero allá hay un espíritu miserable, ruin, mezquino, un espíritu negligente y un espíritu conforme a los de la tierra. Si acaso alguien alcanza salvación, aunque así como por fuego, no recibirá nada en la eternidad, sino la vida por riqueza y por ganancia. La vida lejos del trono de Dios, solamente la vida si alcanza salvación, pero esta es la minoría, los muy escasos, porque la mayoría va a la condenación eterna por vivir conforme a su propia complacencia y por no mirar al cielo, por no mirar a lo eterno, como dice la Escritura, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando se pone la mira en las cosas de arriba, entonces el hombre se entrega a todas estas dificultades por causa del Señor, poniendo su mirada en el galardón, porque sabe que recibirá mayor recompensa y porque sabe que su felicidad borrará todo lo que sufrió en la tierra, porque ya no habrá memoria de lo que se pasó en la tierra. Ya no vendrá más al pensamiento lo que se sufrió en la tierra. Eso el Señor lo ha prometido, que no vendrá más a la memoria, no vendrá más al pensamiento, no habrá más memoria de ello, porque las primeras cosas pasaron y ahora vienen las eternas, las gloriosas, aquellas que se reciben de todo aquello que se sembró, porque el hombre fue edificado conforme a la voluntad de Dios, porque esto fue verdadera fe y esto verdaderamente da la imagen de Dios en el hombre para la eternidad. Así se debe el hombre de regocijar en aquellas debilidades y pedirle a Dios que le saque a la luz todas aquellas debilidades y dificultades que tiene para que se perfeccione el poder de Cristo en él. Y así se cumplirá el propósito divino de Dios en el hombre desde antes de la fundación del mundo para la eternidad. Gloria a Dios.